porque como usted puede notar, recientemente pues estamos ya accediendo a la paridad y que también dentro de las comunidades ya deben ir participando nuestras mujeres, ¿verdad? Eso es lo importante que nosotros estamos tratando de impartir para que las jóvenes tengan la participación integral dentro de nuestras organizaciones, de nuestras comunidades, cumpliendo a cabalidad con la paridad de género también. Kikimpunaka bajo un mismo soltamio rikunajupangichi. El día de hoy iniciamos con el taller de formación de mujeres, que fue el de política e incidencia, y en este taller se pudieron integrar mujeres de los pueblos y de las nacionalidades. Empezando desde la casa al marido, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque una mujer líder tiene primero que tener la libertad de expresar lo que piensa y el apoyo de su comunidad, empezando desde su casa. Mi nombre es Saúl Rita Yumbo Salazar y vengo de la comunidad Comandurena. Yo vengo de San Pablo de los Quepoen. Mi nombre es Yadira Zambrano y yo vengo de aquí de La Guardia. Mi nombre es Mima, yo soy líder de una comunidad que se llama Nomapare, mi territorio es Yasuní. Para venir para mí acá, yo he conocido durante un año en UDAD, yo he estado capacitando en escuela de liderazgo junto con otras compañeras. Para mí ha sido importante encontrar diferentes mujeres, tanto como territorio. Nuestra lucha es mujeres, luchamos contra petrolera en mi territorio como Yasuní. Yasuní ya no queremos que sea explotado y contaminado. Es baja explotación, mi contra es, siempre peleo, no quiero ver petrolera contaminando en mi territorio. ¿Para qué? Para que muchos futuros que vengan a conservar nuestra selva, es aire pura, naturaleza, nuestro espíritu, nuestro hogar, todo es nuestra vida y es mercado también. Por eso yo siempre como mujer guaraní he peleado con otras mujeres, otras guerreras también ya han muerto muchos, pero siempre estoy pendiente contra petrolera, no quiero contaminación. Para poder unirse más que nunca, ser unidos, mujeres, podemos ser muy fuertes en el Ecuador. Un aplauso a la artista, por favor. ¿Quiénes somos? Somos un observatorio que estamos en 17 provincias. Somos como 117 personas acreditadas a nivel nacional, en el cual pues bajo mi dirección está el observatorio aquí en la provincia de Sucumbíos. Es el momento de despertar, despertar en lo económico, despertar en prepararnos y seguir adelante apoyando a nuestras niñas, a nuestras jóvenes, para que ellas sigan siendo líderes. Porque como usted puede notar, recientemente pues estamos ya accediendo a la paridad y que también dentro de las comunidades ya deben ir participando nuestras mujeres, ¿verdad? Eso es lo importante que nosotros estamos tratando de impartir para que las jóvenes tengan la participación integral dentro de nuestras organizaciones, de nuestras comunidades, cumpliendo a cabalidad con la paridad de género también. Están culminando este grande proceso en el cual repetidas veces lo estoy diciendo, nosotras las mujeres estamos preparándonos para seguir incidiendo casi en la mayor parte de las niñas, adolescentes, jóvenes que necesitan irse preparando. Necesitamos nosotras las mujeres de ser más unidas, más fuertes, de estar más capacitadas, siempre con el apoyo de nuestros varones, honrándolos, porque somos hijas de padres, somos madres de hijos varones y somos abuelas de niños varones. No quitándoles el respeto, la consideración a ellos, pero sí pidiendo a cada uno también el respeto mutuo y defendiendo nuestros derechos. Ha sido muy importante su participación, enriquecedora, así es que réplicas a su comunidad. Gracias. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos.
Uyayaycha, Pachaputi. Uyayaycha, Uyayaycha. Uyayaycha, Pachixisa. Uyayaycha, Mishkisa. Uyayaycha, Intiyaya. Bajo un mismo sol. Un chayazo.